Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, saliendo Jesús, iba según costumbre al monte de los Olivas. Lo siguieron también los discípulos. Y llegando al lugar, les dijo: orad para que no caigáis en tentación. Y apartándose de ellos a la distancia de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba, y entrando en agonía oraba aún con mayor vehemencia, y le vino sudor como de gotas de sangre que fluían hasta el suelo. Y levantándose de orar y viniendo a sus discípulos, los halló dormidos de tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación. Estaba aún hablando cuando sobrevino un tropel de gente delante de la cual iba uno de los 12, llamado Judas, el que se acercó a Jesús para besarlo. Mas Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que acompañaban a Jesús lo que iba a suceder, le dijeron: Señor, ¿quieres herimos con la espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le cortó la oreja derecha. Mas Jesús, tomando la palabra, dijo: dejadlo ya. Y habiendo tocado la oreja del herido, la sanó. Dijo después Jesús a los príncipes de los sacerdotes y magistrados del templo y a los ancianos que habían venido: ¿cómo a un ladrón habéis salido con espadas y con palos, habiendo estado cada día con vosotros en el templo? No extendisteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Y echando mano de él, lo llevaron a la casa del príncipe de los sacerdotes, pero Pedro lo seguía de lejos. Encendido fuego en medio del atrio, y sentándose ellos alrededor, estaba también Pedro en medio de ellos. Una criada, al verlo sentado a la lumbre, lo miró con atención y le dijo: también éste estaba con aquel hombre. Mas Pedro lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de aquellos. A lo cual respondió Pedro: hombre, no lo soy. Pasada como una hora, afirmaba otro y decía: no hay duda, este estaba también con él, porque es igualmente de Galilea. Y dijo Pedro: hombre, no entiendo lo que dices. En el mismo instante estaba aún hablando, cantó el gallo. Y volviéndose el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo Pedro afuera, lloró amargamente. Y los hombres que lo tenían atado lo escarnecían hiriéndolo.
y le vendaron los ojos, le daban bofetones en la cara y le preguntaban diciendo: adivina, ¿quién es el que te hirió? Y repetían otros muchos dicterios blasfemando contra él. Y hecho de día se juntaron los ancianos del pueblo, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y lo llevaron a su concilio y le dijeron: si tú eres el Cristo, dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no me creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me dejaréis libre. Mas después de lo que veis ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él dijo: vosotros mismos decís que lo soy. Y ellos dijeron: ¿qué más testimonios necesitamos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Y se levantó toda aquella multitud y lo llevaron a Pilatos. Y comenzaron a acusarlo diciendo: a este lo hemos hallado sublevando a nuestras gentes y prohibiendo pagar el tributo al César, y diciendo que él es el Cristo Rey. Pilatos lo interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Dijo Pilatos a los príncipes de los sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Mas ellos insistían diciendo: trae alborotado el pueblo con la doctrina que esparza por toda la Judea, desde la Galilea, donde comenzó, hasta aquí. Pilatos, que oyó decir Galilea, preguntó si era de Galilea. Y cuando entendió que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió al mismo Herodes, el cual a la sazón se hallaba también en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verlo por haber oído decir de él muchas cosas y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo pues muchas preguntas, mas él nada respondió. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándolo instantáneamente, mas Herodes con sus soldados lo despreció y escarneciéndolo lo hizo vestir una ropa blanca y lo volvió a enviar a Pilatos. Aquel día quedaron amigos Herodes y Pilatos, porque antes eran enemigos entre sí. Pilatos pues convocó a los príncipes de los sacerdotes y a los magistrados y al pueblo y les dijo: me habéis presentado este hombre como agitador del pueblo, y ved que, preguntándole yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre culpa alguna de aquellas de que le acusáis, como ni tampoco Herodes, puesto que lo remití a él, y por el hecho se ve que no lo juzgó digno de muerte. Por tanto, después de castigado, lo dejaré libre. Debía Pilatos libertar a un reo cuando llegaba la celebración de la fiesta de la Pascua. Y todo el pueblo a una voz clamó: haz morir a este, y suéltanos a Barrabás, el cual había sido encarcelado por cierta sedición acontecida en la ciudad y por un homicidio.
Pilatos les habló de nuevo, queriendo soltar a Jesús. Mas ellos volvían a dar voces gritando: «Crucifícalo, crucifícalo». Y la tercera vez les dijo: «Pues qué mal ha hecho este. Yo no hallo en él ninguna causa de muerte. Lo castigaré pues y lo soltaré». Mas ellos insistían, reclamando a grandes voces que fuese crucificado, y crecían más sus gritos. Pilatos juzgó que hiciera lo que ellos pedían, y dio libertad, como ellos pedían, al que por sedición y homicidio había sido encarcelado, y entregó a Jesús al arbitrio de ellos. Al llevarlo tomaron un hombre de Cirene llamado Simón, que venía de una granja, y le cargaron con la cruz para que la llevase en pos de Jesús. Lo seguía una gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y lo compadecían. Mas Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis sobre mí, antes llorad sobre vosotras mismas y sobre vuestros hijos, porque han de venir días en que se diga: dichosas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no dieron de mamar». Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados ocultadnos. Porque si en el árbol verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? Eran también conducidos con Jesús a la muerte otros dos que eran malhechores. Llegando al lugar que se llama Calvario, lo crucificaron allí, y con él a los ladrones, uno a derecha y otro a izquierda. Mas Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y dividiendo sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y los príncipes juntamente con él lo denostaban y decían: «A otro salvó, sálvese a sí mismo, si ese es el Cristo, el elegido de Dios». No menos lo insultaban los soldados, acercándose a él, y le presentaban vinagre, diciendo: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Estaba colocado sobre la cabeza de Jesús un letrero escrito en letras griegas, latinas, hebraicas: «Este es el rey de los judíos». Y uno de aquellos ladrones que estaba colgado lo injuriaba, diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, a nosotros». Mas el otro lo reprendió, diciendo: «¿Cómo? ¿Ni aun tú temes a Dios, estando como estás en el mismo suplicio? Y nosotros sufrimos por nuestras culpas, porque recibimos lo que merecen nuestras obras, mas este ningún mal ha hecho». Y le dijo a Jesús: «Señor, acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino». Y Jesús le dijo: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Era casi la hora de sexta, es decir, mediodía, y toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora de nona, media tarde. El sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó al medio,
Y Jesús, clamando con gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Viendo el centurión lo acontecido, glorificó a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era un justo. Y toda la turba de los que asistían a este espectáculo, al ver lo sucedido, volvía dándose golpes de pecho. Y todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido de Galilea estaban de lejos viendo estas cosas. Había un varón llamado José, el cual era de Curión, hombre bueno y justo, que no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, natural de Arimatea, pueblo de Judea, el cual esperaba también el reino de Dios. Este se llegó a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús, y habiéndolo bajado de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro labrado en peña, en el cual ninguno había sido puesto aún.